Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Fernando Hernández Romero. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Me encuentro ya en el cuarto semestre de la carrera. El día de hoy pues les vamos a explicar un tema súper chévere, como lo se llama la termodinámica y fluidos. En este caso vamos a explicar unos conceptos clave que tienen que ver con la termodinámica y fluidos y nos vamos a enfocar en la presión hidrostática. Vamos a explicar un mapa conceptual, vamos a explicar una infografía, vamos a explicar un ejemplo o a un ejercicio aplicado, práctico, de lo que trata la presión hidrostática, y también vamos a hacer o vamos a realizar un experimento en el cual pues se van a quedar mucho más claros todos los conceptos de la presión hidrostática. Como introducción tenemos que la termodinámica y la dinámica de fluidos son dos áreas fundamentales de la física que estudian el comportamiento de la energía y la materia en sistemas macroscópicos. La termodinámica se centra en el estudio de la transferencia de energía en forma de calor y trabajo, así como en las leyes que gobiernan los procesos termodinámicos, como la transformación de energía y la eficiencia de las máquinas térmicas. Por otro lado, la termodinámica de fluidos se ocupa del movimiento y la interacción de los fluidos, tanto líquidos como gases, y sus aplicaciones en la ingeniería y las ciencias naturales. Estas disciplinas tienen una gran relevancia en diversos campos, desde la ingeniería hasta la meteorología, y su comprensión es crucial para entender fenómenos físicos y desarrollar tecnologías innovadoras. Como objetivo, el objetivo de este trabajo es investigar y analizar las propiedades termodinámicas y los comportamientos de los fluidos en sistemas específicos, con el fin de comprender mejor los principios fundamentales que rigen estos fenómenos y su aplicabilidad en diversos contextos. A continuación, les vamos a explicar el mapa conceptual de termodinámica y fluidos, donde se empieza por los fluidos en reposo. Un fluido en reposo se encuentra en equilibrio hidrostático, donde las fuerzas de presión se equilibran. En estado, la presión es constante en una misma horizontal y aumenta linealmente con la profundidad. Dentro de este tema que se llama fluidos de reposo, encontramos subtemas como es la densidad y la presión en los fluidos, el principio de Pascal, que el principio de Pascal nos habla que se establece que la presión aplicada en un fluido se transmite igualmente en todas direcciones y puntos del fluido. Esto es fundamental en aplicaciones como los sistemas hidráulicos, donde una pequeña fuerza aplicada en un extremo puede generar una fuerza significativa en el otro extremo del sistema. También tenemos otro subtema que es el principio de Arquímedes, la presión en los gases, la tensión superficial y la capilaridad. Otro tema que tenemos es fluidos en movimiento. Este tema se caracteriza por la presencia de flujos o corrientes donde las partículas del fluido se desplazan en direcciones específicas. Este movimiento puede ser laminar o turbulento, dependiendo de las condiciones del flujo y la velocidad del fluido. Aquí tenemos otros aspectos relevantes dentro de este tema, como es la ecuación de la continuidad, la ecuación de Bernoulli, tubos de Venturi, el teorema de Torricelli, el flujo sanguíneo y la viscosidad. Dentro del tubo de Venturi tenemos que el tubo de Venturi es un dispositivo que utiliza el principio de Bernoulli para medir la velocidad del flujo de un fluido. También encontramos acá otro tema súper importante que es la dinámica de los fluidos. Esta es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, tanto líquidos o como gases,
y las fuerzas que los causan. Dentro de esta dinámica de fluidos encontramos la ecuación de la cantidad de movimiento, la ecuación de la energía, sistemas de ecuaciones Navier-Stokes, presión hidrostática, que la presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en reposo debido a su peso y la profundidad a la que éste se encuentra. Y también tenemos las medidas de la fuerza ejercida por un fluido. Encontramos lo que es la introducción a la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia la relación entre el calor y otras formas de energía, así como las propiedades de los sistemas físicos a diferentes temperaturas y presiones. Se basa en leyes fundamentales como la conservación de la energía y la segunda ley de la termodinámica. Acá encontramos lo que es sistemas termodinámicos y las variables termodinámicas que muchos de nosotros ya las conocemos, que están la temperatura, la presión, el volumen, la energía interna, la entalpía, la entropía, la calor específico, la densidad, la masa y la energía. Vamos a hablar ahora del calor y la temperatura. Son dos conceptos relacionados, pero distintos en termodinámica. El calor es una forma de energía que se transfiere de un sistema a otro debido a una diferencia de temperatura. La temperatura, por otro lado, es una medida del nivel de energía cinética promedio de las partículas de un sistema. Acá en este tema vamos a encontrar todo lo que es el concepto de la calor y la temperatura, el calor y la variación de la temperatura, las escalas de la temperatura, equilibrio térmico, la transmisión de calor y la dilatación térmica, que en este caso se colocó un pequeño concepto de la dilatación térmica, que es el fenómeno por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando se calientan y disminuyen su volumen cuando se enfrían. Ahora vamos con las fases de la materia. Las fases de la materia se refieren a los diferentes estados físicos en los que pueden existir las sustancias. En este caso acá tenemos el punto de fusión, el punto de ebullición, los cambios de fases, la teoría cinética de los gases. Vamos también a hablar de la ley de Boyle, ley de Gauss y Lussac, la ley de los gases ideales. De la ley de Boyle se establece que a temperatura constante el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión a la que está sometido. Y vamos con la primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de conservación de la energía para la termodinámica. Establece que la energía no puede ser creada ni destruida en un sistema cerrado. Esta solo puede transformarse de una forma a otra o transferirse entre el sistema y su entorno. Acá se tratarán temas como la primera ley de la termodinámica, trabajo en los gases, procesos termodinámicos, proceso isobárico, proceso isométrico, proceso isotérmico, donde el proceso isobárico se realiza la presión constante durante este proceso. El volumen del sistema puede cambiar, pero la presión se mantiene constante. Y terminamos con la segunda ley de la termodinámica, que esta establece que en cualquier proceso espontáneo, la entropía total de un sistema y su entorno siempre aumenta o en el mejor de los casos permanece constante. Acá pues se tratará de la ley de la termodinámica, las máquinas térmicas, máquinas a vapor y la entropía, que la entropía es una medida de la cantidad de desarrollo o aleatoriedad en un sistema. En termodinámica se considera como una función de estado que aumenta en sistemas aislados con el tiempo. Esto es la parte de la sustentación de lo que es el mapa conceptual de los fluidos de la termodinámica. Se explicaron unas pequeñas definiciones de cada uno de los subtemas, las cuales fueron muy concretas y concisas.
Ahora vamos a explicar lo que es la infografía. Entonces tenemos la infografía de un tema súper importante que me ha gustado mucho, que es lo que es la presión hidrostática. Tenemos en el centro lo que es la fórmula de la presión hidrostática, que es igual a densidad por gravedad por la profundidad del líquido. Entonces la presión hidrostática es la presión ejercida por un líquido en equilibrio debido al peso del fluido por encima de un punto determinado en este líquido. Esta presión aumenta con la profundidad en el líquido, ya que la fuerza gravitatoria sobre el fluido aumenta con la profundidad. La presión hidrostática nos relaciona mucho con el principio de Pascal. Entonces, tenemos que P y la H que está en la parte de abajo, el subíndice, pH, nos habla de la presión hidrostática, que esto es igual a la P, la otra P es la densidad del líquido en kilogramos por metro cúbico, por G, que es la aceleración debido a la gravedad, en metros por segundo al cuadrado. Y la H es la profundidad del líquido en metros. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio aplicado de la presión hidrostática para tener un poco más claro el tema. Entonces vamos a suponer que tenemos un tanque lleno de agua de altura de 2 metros y queremos calcular la presión hidrostática en el fondo del tanque. Entonces, dado que la presión hidrostática es P, que es igual a la densidad del fluido por multiplicada por la gravedad y la altura, la fórmula para calcular es la siguiente, la que podemos observar ahí en pantalla. Aquí tenemos lo que es el dibujito como tal del tanque. Se realizó como una especie de dibujo. Tenemos la fórmula que fue la que se expuso anteriormente en la infografía. Y entonces se considera que la densidad pues es esta P, la primera después del igual, gravedad y esta es la profundidad del líquido, ¿listo? La profundidad. Entonces vamos a reemplazar estos valores donde pues P es igual a 1000 kilogramos y la aceleración debido a la gravedad pues es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se van a sustituir lo que son los valores. Entonces la densidad pues ya sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que está la fórmula establecida de la gravedad, y por lo que es la altura del tanque o la profundidad como tal, que son 2 metros, que nos indica aquí el problema. Esto multiplicado nos da 19.600 kilogramos metros segundos al cuadrado por metros. Aquí lo que hacemos es sustituir y nos quedaría que por lo tanto la presión hidrostática en el fondo del tanque es de 19.600 newton sobre metros al cuadrado, lo que también se puede expresar como 19.600 pascales. Ese es el ejercicio en la aplicación. Bueno, entonces acá continuamos con el experimento. Para este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Una botella, no importa el tamaño. En este caso, pues como lo vamos a hacer dentro de la casa, pues vamos a poner recipientes para donde va a caer el agua, ¿listo? Entonces, a esta botella pues se llena de agua y se le hacen 3 agujeros. En este caso le hicimos uno acá en la parte de arriba, el otro se lo hicimos aquí en la parte media y el otro se lo hicimos en la parte de abajo, acá, en la parte de abajo de la botella. En este momento ya le hicimos los agujeros, le colocamos un adhesivo para que no se salga el agua, para que ustedes puedan visualizar. Entonces, al quitar el adhesivo, nos vamos a dar cuenta de
de los chorritos que salen del agua. Mira. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un concepto que debemos de entender, que es que la presión que ejerce el agua depende, o la presión hidrostática depende de la cantidad de líquido que haya por encima. En este caso, pues si la botella es un poco más larga, pues obviamente va a salir más presión por el agujero, por los agujeros. Pero como lo podemos observar, el primer agujero ya dejó de salir agua. O sea, entre menos fuerza, menor longitud, menor presión hidrostática. En el segundo, pues el agua fue un poco menor. Y en el tercero, la longitud del chorrito fue mucho más larga y salió con mucha más presión. Entonces, esto quiere decir que a una menor o mayor presión habrá una mayor o menor presión hidrostática, como lo pudimos observar, que a menor presión en el hoyito de arriba, pues hubo menor presión hidrostática, menor longitud del chorrito. En el segundo, pues hubo una presión media. Y en el tercero, pues una presión hidrostática mucho más grande, mucho mayor. Este es el experimento como tal de presión hidrostática, para que nos quedara un poco más claro el concepto de lo que se relaciona todo, lo que tiene que ver con la presión hidrostática.